Muy buenos días a todos mis amados hermanos en Cristo Jesús. Gracias al Señor. Aquí estamos de nuevo para compartir a todos ustedes la palabra del Señor. Aleluya. Hoy es martes y Dios sigue bendiciéndonos con su palabra. Bienvenidos mis hermanos, tú que te conectas todos los días. Gracias a Dios por tu vida. Vamos a comenzar a compartir en esta mañana, siempre en el libro de Romanos. Romanos está cargadísimo de revelación divina. Romanos abre nuestros ojos para que nosotros podamos ver la salvación tan grande que Dios ha efectuado para todos nosotros. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que no hablemos por hablar, sino que realmente nos metamos a la esencia de su palabra. Señor, aquí estamos en esta mañana, los que se han conectado y tus siervos, Señor, estamos aquí para presentarnos y decirte que tenemos hambre. Tenemos hambre y sed de justicia. Señor, queremos aprender más de ti. Queremos agradecerte por la epístola a los romanos, porque por medio de ella tú nos explicas la verdad. Y nosotros estamos en la verdad, porque la verdad es una persona, la verdad es Cristo. Y nosotros estamos en Cristo. Señor, te ruego que bendigas a todos nuestros hermanos en México, en Centroamérica, en Sudamérica, en Estados Unidos, en España y en cualquier parte del mundo donde los hermanos nos escuchan. Señor, enviamos nuestra bendición para todos ellos. Señor, gracias en tu nombre maravilloso. Amén. Bienvenidos a su programa Pan de Vida. Recuérdate que este programa tiene como propósito impartir las riquezas de Cristo tal como están escritas en la Biblia. Y para ello, pues ejercitamos nuestro espíritu, estamos constantemente leyendo la Biblia y le pedimos a Dios que abra nuestros ojos para que podamos ver su realidad. Uno puede leer la Biblia y llenarse de teología. Uno puede llenar la Biblia y llenarse de conocimiento, pero cuando uno estudia la Biblia adecuadamente, se da cuenta que hay más que eso. Así que la Biblia es un libro de vida y esa vida es una persona viviente, un Cristo maravilloso, todo inclusivo. Hoy vamos a estar hablando de la elección. Si ustedes se dan cuenta, cada día estamos escudriñando en una segunda vuelta el libro de Romanos. La primera vuelta, si ustedes quieren escucharla y entenderla, pues pueden escuchar los primeros 50 mensajes. Ya después de los después de los 50 mensajes, empezamos a reconsiderar eh, la epístola a los romanos. Y debemos de poner atención, porque cuando uno estudia la palabra del Señor, podría ser, podría ser que solamente eh, presentemos teoría, ¿verdad? La teología es una exposición de teorías. Sin embargo, cuando enseñamos la Biblia como un libro de vida, entonces nosotros nos enfocamos en presentar una persona viviente. Y esa es la carga del hermano Gilberto, presentar a esa persona viviente todo inclusiva. Les digo esto por una razón, porque muchos han estudiado el libro de Romanos y de esos estudios teológicos se han derivado escuelas, escúcheme bien, escuelas, escuelas de pensamiento cristiano, escuelas de teología. Se puede decir aún escuelas de opiniones, escuelas de opiniones. Y ellos presentan sus puntos de vista teológicos. Pero este programa no tiene como objeto presentar puntos de vista teológicos. Por eso
tal vez chocamos con algunos teólogos. Respetamos a las personas, por supuesto. Lo que no respetamos es sus maneras y sus opiniones. ¿Por qué? Porque la mayoría de estudiantes de la Biblia, cuando hablan de la elección, lo hacen desde el punto de vista humano. ¿Qué es analizar una enseñanza de la Biblia desde el punto de vista humano? Es crear escuelas de interpretación. Nosotros no estamos creando ninguna escuela propia de interpretación. Estaba recordándome de un joven que él, muy halagador, me dice: hermano Carrillo, yo lo admiro a usted. Él es teólogo, pero está joven, y él dice: yo lo admiro a usted, hermano, porque usted sabe presentar la palabra de Dios, pero son sus puntos de vista. Me dice. De la misma manera que usted me dice a mí que yo, como estudiante de teología, presento mis puntos de vista, dice, pues usted también está presentando sus puntos de vista. Le digo: mira, yo estaría de acuerdo contigo si yo presentara el mensaje fuera de contexto, pero yo te compruebo que bajo contexto estoy presentando las enseñanzas. No me estoy basando en lo que yo creo más o menos que veo, no. Me estoy basando en 10, 15, 14, 18 versículos. Y eso es lo que yo quiero que tú veas, que este programa no se dedica a teorías. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que no nos estamos dedicando a teorías? Vamos explicando la palabra de Dios en una forma lógica, pero entendiendo que la Biblia es un libro de vida, no un libro de doctrina, no un libro para saber doctrina. Me recuerdo que una vez leí una anécdota de Moody. Moody dice que él, atendiendo a los jóvenes en el instituto bíblico, uno de los jóvenes se acercó a él y le dijo: hermano Moody, descubrí la doctrina del pecado. Y Moody dice que lo volteó a ver y le dijo: creí que me ibas a decir que encontraste en la Biblia que eres pecador. Porque encontrar la doctrina del pecado es muy, como le dijera, muy doctrinal. Pero encontrar que somos pecadores, eso es algo subjetivo. Eso realmente nos muestra que estamos estudiando la palabra en una forma adecuada. Fíjate, ¿por qué estoy hablando de esto antes de introducirme? Porque hoy vamos a hablar de la elección de la gracia. Escúchame bien, la elección de la gracia. Muchos hermanos tienen problemas de entender la palabra de Dios, porque ellos se basan en sus conceptos. Ellos se basan en las enseñanzas tradicionales que han recibido y por eso no pueden explicar la Biblia en una forma correcta y mucho menos tener una convicción correcta de lo que Dios le quiere enseñar a uno a través de la Biblia. Pero si tú eres un estudiante que adecuadamente estudias la Biblia, tú no vas a tener problemas. Tú vas a entender la Biblia y la vas a poder predicar bien y vas a tener mucha paz en tu corazón. Fíjate, la mayoría de los cristianos que estudian Romanos, cuando leen la elección, porque la elección está en el capítulo 9 y versículo 1 hasta el capítulo 10 y versículo 21. El apóstol Pablo usa esos dos capítulos enteros para hablarnos de lo que es la elección de Dios. Pero tenemos que entender la elección de Dios. Para eso tenemos que leer versículos. Por ejemplo, si lees 9:16, mira lo que dice. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Fíjate, para que nosotros entendamos la elección de Dios. ¿Por qué fuimos elegidos nosotros? ¿Por qué fuiste elegido tú? Porque regularmente lo que sucede es que los hermanos adoptan una opinión, o sea, un punto de vista humano,
Y como hay dos escuelas de opinión acerca de la elección, son dos escuelas de pensamiento con diferentes opiniones. O sea que ellos dicen que la elección, escucha bien, es porque Dios escoge a unos para que sean salvos y a otros para que se pierdan. Fíjate pues, te quiero decir cómo usan muchos la espada, que cuando te das cuenta no es una espada, es un cuchillo. Porque usar mal la Biblia es usar un cuchillo en vez de usar una espada. La espada es espada de dos filos. Pero antes de introducirme a mi primer punto, quiero decirte que la mayoría de cristianos, unos se apoyan en la escuela calvina y otros se apoyan en la escuela arminiana. Y la opinión de los que se apoyan en la escuela de Calvino es de que Dios tiene la responsabilidad total de todo. Y la escuela arminiana dice, no, la parte de responsabilidad está en el hombre. Fíjate. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando estudian la elección? Sacan conclusiones y dice, yo alcanzo a ver en Romanos que Dios a unos los manda salvos y a otros para que se pierdan. Y leen, pero en vez de presentar la esencia correcta de lo que Dios nos quiere decir respecto a la elección, sacamos nuestra opinión. O si no, dicen la salvación que Dios efectúa no depende del hombre, los calvinos o calvinianos, y los arminianos, no, sí, depende de la conducta del hombre. Otros, no, el hombre es salvo porque fue predestinado para ser elegido. Fíjese pues, todas esas preguntas de teología son teorías. Sin embargo, debemos ver con claridad qué es lo que contiene la salvación completa que Dios efectúa. Si nosotros no tenemos la visión, para nosotros es muy difícil discernir qué dirección debemos de tomar. Porque los de Calvino toman la dirección de que todo depende de la providencia de Dios. Los de Arminio dicen que la responsabilidad está con el hombre. Y a través de la historia han existido otras escuelas con sus propios conceptos. Pero lo que falta es ver el plan de Dios o su propósito. Vete a la sencillez de la palabra si en realidad quieres captar lo que Dios nos quiere enseñar. Dios desea forjarse en sus escogidos y eso no lo toma en cuenta ningún concepto humano. Ningún concepto natural puede tomar en cuenta eso que Dios desea. Dios desea forjarse en nosotros los humanos. Así que en este mensaje de hoy veremos que no se trata de discusiones teológicas, sino que la elección sucede. Sí, y sucede según la misericordia de Dios. Yo quiero que tú aprendas. Si alguien te pregunta a ti acerca de la elección, acerca de la selección, acerca del escoger, seleccionar y ser elegidos es lo mismo. Pero si alguien te pregunta, ¿por qué tú y yo fuimos elegidos? Tú tienes que saber que es según la misericordia de Dios. Eso es bíblico. Puede ser que tú lo digas de otra manera, pero lo bíblico es que nuestra elección, puedes leerlo conmigo en el versículo número 16 del capítulo 9. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Aún al leer el contexto, mira lo que dice el versículo 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Quiero, mi hermano, que te quede bien claro. Nosotros debemos ver lo que Dios dice en vez de hacer tantas preguntas, hasta el punto de quedarnos confusos.
La palabra se predica y se enseña sin argumentar. La palabra de Dios es para que veamos su propósito. La elección nuestra es por gracia, por su misericordia. Sí, por su misericordia. O sea que la base de nuestro escoger, así como hemos hablado que la base de nuestra salvación es la justicia de Dios, también hay bases para explicar cómo es que Dios nos elige. Y como estos conceptos están aquí en Romanos, es preciso que nosotros alcancemos a verlos, pero que los alcancemos a ver con claridad. La palabra de Dios es para que veamos su propósito. Ok, entonces, habiendo usado ese preámbulo para introducirme, vamos a empezar a hablar del primer punto. El primer punto es que nosotros debemos de conocer en una manera correcta el Evangelio del Hijo de Dios. Porque en el Evangelio del Hijo de Dios está incluida nuestra elección. Debemos de saber por qué es que resultamos nosotros en este rollo. Tú debes de saber por qué estás metido en esto, pero en una forma bíblica, en una forma bajo contexto. Hay que ver algo muy maravilloso que está en el Evangelio de Dios, en el Evangelio del Hijo de Dios, y que es la elección de Dios. A eso te estoy dirigiendo. En eso quiero que nos enfoquemos hoy, que hay algo muy importante y maravilloso que está en el Evangelio de Dios, que es Romanos, y es la elección de Dios. Esa elección quiero que tú le pongas nombre. Esa elección está en el capítulo 11 y versículo 5. Dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Nosotros fuimos escogidos por gracia, pero la base para escogernos por medio de la gracia es la misericordia. O sea que yo estoy aquí por misericordia de Dios. Tú tienes que saber que en este momento, ahí donde me estás viendo, en esa pantallita o pantallota, ahí donde me estás viendo, tú estás aquí en esta mañana por la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios lo hace que Él exprese su gracia. Y ya sabemos lo que es la gracia. La gracia es Dios expresado. O sea que Dios es amor. Pero si Él no tuviera gracia, Él nunca hubiera mandado a Cristo a la cruz para que nosotros lo viéramos. O sea que la gracia es enviar a Cristo a la cruz. O sea, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Entonces, en vez de que estemos buscando cómo acomodarnos en los conceptos bíblicos, lo que el hermano Gilberto te quiere decir es que te apegues totalmente a la palabra y que uses los términos de la palabra, porque cuando usas los términos de la palabra, entonces Dios te va a abrir el entendimiento. La salvación nuestra, que tiene una parte que se llama elección, porque la salvación de nosotros tiene muchos componentes, muchos, pero hay unas partes que son específicas en esa salvación y el único que nos enseña a nosotros las palabras específicas de nuestra salvación es el apóstol Pablo. Por eso te dije ayer que el mensaje de Pablo es muy lógico y muy profundo. Muy bien, entonces quiero que nosotros hablemos conforme a la palabra. Conforme a la palabra, yo soy salvo por gracia y la gracia, escucha bien, la gracia es lo que Dios usa por su misericordia. La misericordia y la gracia. Misericordia y gracia. Muy bien. Entonces, de manera que debemos de ver que en este capítulo, aquí en el capítulo 11 y versículo 5, donde se nos dice muy claramente, y lo vuelvo a repetir, acuérdate que yo soy el predicador que repite y repite, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, escogido por gracia, escogido por gracia, por misericordia. Aprende a usar esos términos, no te avergüences. Escogidos por gracia, por misericordia. ¿Por qué? Porque dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia y estamos en la elección.
Aleluya. Si tú te das cuenta, Dios quiere que nosotros entendamos cómo funciona nuestra elección porque nosotros no sabemos elegir. Nosotros no sabemos elegir. Quiero que sepas. Tú quizá me presumas a mí que tú sabes elegir, pero tú no sabes elegir. El único que sabe elegir es Dios porque la forma en que Él elige no es la forma en que nosotros elegimos. Te voy a comprobar que tú no sabes elegir como Dios elige. Tú eliges humanamente. Todos nosotros los hombres elegimos humanamente. ¿Qué quiero decirte con eso? Que nosotros elegimos humanamente porque nosotros elegimos a las personas según lo que ellos son. Y Dios no se basa en eso. Dios para escogerte a ti nunca se basó en lo que tú eres. Fíjate, qué tremendo. ¿Por qué te digo por qué? Si a ti te dicen quiero que me selecciones a los mejores jugadores, de una vez te están diciendo que la selección humana se basa en escoger lo mejor, lo bueno, lo bueno. Fíjate pues, porque si no, no vas a entender tu elección en esta mañana. Ni me vayas a presumir que tú eres bueno y que por eso eres cristiano, please. ¿Qué te pasa, mi hermano? Nosotros elegimos humanamente porque si somos buenos, seleccionamos o nos seleccionan, pero la elección de Dios es diferente. No depende de lo que somos, sino que depende de lo que le gusta, de lo que le gusta a Dios. Antes de haber nacido, Él nos eligió. Y esa es la selección divina. Nosotros llevamos con nosotros conceptos que no sabemos ni de dónde nos han venido. Pensamos desde nuestra niñez que tenemos que hacer algo y que tenemos que hacer algo bueno, que tenemos que esforzarnos para algo. Ese tipo de concepto es el que nosotros acarreamos, es el que ha permanecido en nosotros. ¿No te parece que ese es el tipo de Jacob, de un suplantador? Fíjate, yo quiero demostrarte con la palabra de Dios que cuando nosotros estamos siempre esforzándonos querer alcanzar algo, nosotros somos suplantadores. Por eso nos pone Dios a Jacob como ejemplo. Hermano, Dios no te escogió a ti para ser el primero, hermano. Dios te escogió a ti para ser el segundo. Pero nosotros tenemos un problema bien serio porque todos nosotros queremos ser el primero. Todos nosotros, no, el hermano Carrillo está mal. No, él no está usando bien la Biblia. La Biblia es así, así. ¿No estás buscando ser el primero? Fíjate que nosotros tenemos ese problema bien serio. Nosotros nos gusta competir con los hermanos. En vez de ver cómo nos unimos con el hermano para edificar juntos, nosotros queremos siempre aplastar a los demás. Si se trata de ser espirituales, yo quiero que vean que yo soy más espiritual que los demás. Si se trata de ver que soy el mejor en hacer las cosas, yo quiero sobresalir, sí. Dime si no es cierto, hermano, lo que está hablando el hermano Carrillo. Pero yo le doy gracias a Dios de algo, hermano. Porque por la misericordia de Dios, Dios siempre nos ha frenado. Nosotros siempre hemos querido ser el número 1 y Dios nos frena y siempre resultamos siendo el 2, el 3 y el 4. Gloria a Dios, hermano. Dios nos escogió no solo antes de haber nacido, sino aún antes que el universo fuera creado, antes de que la tierra y los cielos existieran. Dios nos escogió. ¿Puedes creer eso, hermano? Bueno, en realidad a mí no me importa si lo crees o no lo crees. Tienes que creerlo porque está escrito. ¿Lo creemos? Si lo creemos y tenemos un espíritu de fe, hermano, nosotros creemos en lo que Dios ha escrito. Dios ha escrito todo esto que el hermano Carrillo te está explicando. Está escrito que Dios nos escogió, que aún antes de haber nacido, dice la Biblia, que Él nos escogió y nos predestinó, y que Él nos ha designado todo para nosotros. Él ha designado todas las cosas. Lugar donde tú tenías que nacer. Él decidió todos los lugares donde tú has estado. Dios los designó para que tú estés allí. Dios también designó la clase de hijos que ibas a tener, el rostro de los hijos que Dios te iba a dar. Dios designó todo, hermano. Sí. Así que,
Por eso dice él, no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Tú vives por la misericordia de Dios? Me gusta un canto que siempre lo he cantado y me dicen los hermanos, hermano, cante, yo quisiera que tú comprendieras. Ese canto lo hizo el hermano Marino, yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor, que tú vives solo por su amor, hermano. Mira, esto es maravilloso porque Dios designó todo lo que nosotros vamos a hacer. Así que no depende de nosotros, hermano, sino que depende de Él. No es de mí, no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios. Además, el versículo 15 del 9 dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. La base de nuestra elección es la misericordia de Dios. Ya de ahí se deriva la gracia, se deriva el amor, se deriva muchas otras cosas. Pero yo quiero que tú veas que todo lo que nos ocurre es completamente de Él. Aún el día que te vas a morir. Si Dios quiere que te mueras de COVID, hermano, mañana, pasado mañana, te cae el COVID y te mueres de COVID. Pero si Dios no quiere que te mueras de COVID, ni siquiera te toca el COVID. El COVID, ¿verdad? COVID, el COVID, sí. Así que no depende del calvinismo ni del arminianismo que te salves o que te pierdas. Así que a nosotros no nos interesa ni el calvinismo ni el arminianismo, lo que nos interesa es la palabra de Dios. La palabra de Dios, lo único que me interesa a mí es que Dios me eligió y que Él me eligió y que fue por gracia y por misericordia. Aleluya. Fíjate que lo que Dios elige es algo sobre lo cual no tenemos ningún control. La decisión depende absolutamente de Dios. Y debemos de agradecerle a Dios porque si no fuera así, hermano, cada uno tuviera su propio plan. Pero recordemos que Dios es Dios y que tiene un propósito eterno y que Él tiene un modo de cómo cumplir y es según su voluntad y misericordia amorosa. Aleluya. Por tanto, nuestra elección y predestinación dependen absolutamente de Dios. Y aunque somos parte de su propósito, todos nosotros tenemos esfuerzos humanos, tales como los de Jacob. Y todo lo que tratamos de hacer es en vano, hermano. Dios escoge al que Él quiere. Tú puedes toda tu vida pasar tratando de alcanzar las cosas. Jacob es el tipo correcto para que nosotros entendamos nuestra elección. Jacob todo el tiempo quiso alcanzar y nosotros a veces caemos en lo mismo. Puros jacobitos, hermano, puros. Y es hasta que Dios nos deja rencos o rengos, hasta que Dios nos hace cojitos, que nosotros parece que entendemos. Porque Jacob buscaba la bendición de Dios. Y nosotros cantamos, busca la bendición de Dios, búscala en la mañana, búscala a mediodía, búscala por la tarde. Jacobo, si hacemos honor a nuestra búsqueda espiritual, entre comillas, porque al final Dios nos derrota y siempre vamos a ser los número 2. Pero ¿por qué Dios es así? ¿Por qué Dios actúa de esa manera? Porque Dios no quiere que tú lo impresiones con tus propios esfuerzos humanos. Es Cristo en ti el único que puede producir lo que satisface a Dios. Por eso te dije desde el principio de este mensaje que la Biblia es un libro de vida y que esa vida es una persona. Lo que Dios quiere de ti no es que esté lleno de teorías y que creas que sabes defender el Evangelio. No, mi hermano, lo que Dios quiere es que experimentes a Cristo. Fíjate, nosotros tenemos nuestras metas y tratamos de obtenerlas por medio de nuestro propio esfuerzo, ¿sí? Pero nosotros tenemos que entender que para llevar a cabo la meta de Dios, no nuestras metas, nosotros necesitamos entender que Dios tiene en nosotros la última palabra y que ahorita mismo Él está obrando todo para cumplir su plan, lo cual no está bajo nuestro control. Por supuesto que no te estoy diciendo que debes de ser indiferente y pasivo,
Porque muchos creen que al predicar estos mensajes se está diciendo que tenemos que ser indiferentes y pasivos. No, mi hermano, al contrario. Debemos aprender a decir amén a lo que Dios arregla conforme a su elección y voluntad. Nuestra elección y llamamiento son parte del propósito eterno de Dios. Él es el que tiene el mando. Él es el que gobierna y Él es el que posee la autoridad. Cuando obedecemos su voluntad, somos bendecidos. Estamos en paz y permanecemos en una situación gozosa. Eso. Claro que hay una voluntad que cumplir, pero tú no la puedes decidir, sino que tú tienes que platicar con Dios y tienes que decirle, Señor, que se haga tu voluntad, porque nosotros tenemos voluntad, hermano. Entonces, primer punto del mensaje de hoy es entender que Dios tiene el control de todo. Ahora una pregunta, segundo punto. ¿Cómo sabemos nosotros si hemos sido elegidos? ¿Cómo lo podemos saber? Debido a que existe en nosotros algo que cree. Hay una fe viviente dentro de nosotros, de la cual no podemos deshacernos. Tenemos muchos problemas, pero nunca podremos renunciar a la elección de Dios. Esa es la manera de saber que tú eres un elegido. Hermano, yo quiero decirte una cosa. En la elección, Dios te involucró a ti en algo. Y tú no puedes dejarme mentir, ni puedes decir que estoy fuera de contexto, porque ninguno de nosotros los cristianos vino por su propia voluntad a los pies de Cristo. Nosotros no queríamos nada con Cristo. Entonces no me digas que estoy predicando un mensaje fuera de contexto. Tú no querías nada con Cristo. Fue Cristo el que te trajo a sus pies. Nosotros decimos yo conocí a Cristo, pero Pablo dice más bien nosotros fuimos conocidos de Cristo. O sea que, hermano amado, yo quiero que tú alcances a ver que el que te involucró en lo que ahora pertenece a un cristiano fue Dios, ¿sí? Y lo lindo es que ahora no podemos apartarnos de esto. Nosotros hemos sido predestinados y no es de nosotros mismos, sino que esto es de Dios. La predestinación, fíjate, se menciona claramente en el capítulo 8 de Romanos. Entre el llamamiento de Dios y la elección y la predestinación hay que considerar algo. ¿Cuál será lo primero? ¿Cuál es lo segundo? ¿Cuál es lo tercero? Sí, yo quiero que tú sepas que cuando uno va a la tienda, primero hace su elección. O sea que coge algo, luego después de escogerlo lo marca, que es pagarlo en la caja. Esta es la predestinación. Dios primero nos eligió, luego nos marcó, o sea que nos predestinó. La elección es el principio, o sea que Dios primero nos escoge y luego nos predestina. Nosotros trabajamos de esta manera: elegidos, predestinados y llamados. Elegidos, predestinados y llamados. Mira cómo dice aquí en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, a los que eligió, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero a los que predestinó, también los llamó. Entonces quiero que veas pues que nosotros tenemos un orden para cumplir con lo que Dios se ha propuesto. Él primero nos elige, luego nos predestina y luego nos llama. Si vamos a servir a Dios como iglesia en una manera adecuada, nosotros tenemos que conocer que el Evangelio incluye todo esto. Así que tomar parte del Evangelio es todo aquel que Dios tiene misericordia. Si Dios tiene misericordia de ti, Él te muestra que tú eres parte de esta elección y de esta predestinación. Y cuando oyes el Evangelio, Él te captura.
Amén. Sí, la única conclusión que tenemos de que somos escogidos y predestinados es que ya no podemos alejarnos de Dios. Un elegido y predestinado no puede apartarse de Dios. Mira, todos nosotros sabemos que Dios ha forjado algo en nosotros y que es imposible de que nosotros podamos renunciar a Dios. En realidad eso se llama capturados por Dios. Yo siempre he dicho que los creyentes genuinos somos como los árboles que mueren de pie. Y siempre cuando me ha tocado hablar de la predestinación y la selección, yo siempre les digo que Dios nunca permite que un cristiano genuino muera fuera de la comunión. Si alguien de ustedes es genuino, usted va a morir en comunión. Porque hay personas que están en la iglesia 5, 10, 15 años y de repente usted los encuentra y son bien indiferentes a las cosas de Dios. Eso me da a entender a mí que esa persona nunca ha sido, hermano. Mire, en el pentecostalismo se da mucho eso, que muchos emocionadamente entran a la iglesia y después usted los encuentra a los 3 años. Hermano, ¿y qué pasó? No, no, no es para mí eso, no es para mí. Pero hermano, si tú eras uno que llorabas ahí en la reunión, orabas, cantabas, confesabas el nombre del Señor, ¿qué pasó? Sí, pero descubrí que realmente no es mi destino. Bueno, yo siempre he pensado que una persona que no permanece no es genuina, porque he conocido hermanos genuinos que les han pasado cosas tremendas, aún han caído en pecado y ellos no se dan por vencidos. Allí están levantados, allí están en la vida de la iglesia, hermano. Entonces esto no es del que corre ni del que quiere, es del que el Señor tiene misericordia. Y ojalá te desafíe a no ser un cristiano part-time, un cristiano que estás 6 meses adentro de la iglesia y 6 afuera, no, mi hermano. Esto se trata de gente genuina, gente genuina. Si tú eres un cristiano genuino, el Señor te ha capturado y no te le puedes escapar. Amén. Entonces, primero tienes que entender que en la elección es Dios el que decide todo en tu vida, ¿sí? Luego tienes que alcanzar a ver de que hay claves para entender que tú eres un elegido. Si tú eres un elegido, tú amas a Dios entrañablemente y no habrá nada. Dice que nada te va a apartar del amor de Dios. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. No, hermano, nada, absolutamente nada aparta del amor de Dios a un cristiano elegido por la misericordia de Dios y manifestada a él la gracia de Dios. Aleluya. Muy bien. Entonces entremos a la conclusión de este mensaje, porque ya el tiempo se me fue. Y la conclusión es de que todos nosotros debemos tener una convicción muy profunda en nosotros. Esa convicción debe de ser fuerte, hermano. Nosotros somos hermanos de convicción fuerte. A medida que vamos teniendo más tiempo de ser cristianos, hermano, nuestra convicción debe de ser más fuerte, porque nosotros nos movemos en medio de enseñanzas leudadas. Hay mucho leudo en la enseñanza. Sí, hermano, cuando yo estaba jovencito, debido a las enseñanzas leudadas que yo tenía, hermano, yo discutí mucho, sin saber ni siquiera lo que hablaba. Hermano, uno de cristiano tiene ese problema, especialmente cuando uno está joven o cuando uno tiene poco tiempo de ser cristiano, uno siempre quiere usar la Biblia para discutir. Oh, me recuerdo que tenía una compañerita de la escuela que ella siempre procuraba explicarme lo que es la salvación eterna. No, yo era un arminiano. A pesar que estaba en una iglesia calvinista, yo era arminiano. ¿Qué les parece que uno puede ser de una cosa y estar en otra? Eso es tremendo, hermano. Porque yo estaba en una iglesia calvinista y me explicaban el calvinismo y nunca lo quise creer. Yo siempre creí arminio. Yo le decía, no, la salvación se pierde, la salvación se pierde, la salvación se pierde. Y mi pobre compañerita se esforzaba dándome los versículos donde se muestra la salvación eterna.
Ahora, alguien me puede estar escuchando a mí en este día y va a decir, ah, este predicador es otro también que está confundido. Por la gracia de Dios no estoy confundido. Por la gracia de Dios, en este ministerio se ha explicado ampliamente y con cientos de versículos que la salvación no se pierde y que la salvación sí se pierde. Así que no tenemos problema. Nosotros enseñamos que se pierde y que no se pierde. Si tú quieres averiguar qué es lo que creemos, pues solamente sigue nuestras enseñanzas. Vas a tener que invertir mucho tiempo en escuchar epístolas completas predicadas, porque la única manera de entender la verdad es cuando nos explican totalmente toda la epístola. Y cada epístola tiene un punto de vista de nuestra salvación, pero es un punto de vista de Dios, no el punto de vista de los hombres. Así que yo, hermano, cuando era joven discutí mucho. Bueno, creo que hace todavía unos 25 años yo era una persona controversial y siempre discutía con otros cristianos. No, ahora no. Ahora tú me puedes decir lo que quieras, que yo voy a enseñar la palabra bajo su contexto. Y si tú no la crees como yo la creo, no me preocupa, porque esos son de business de Dios contigo. Y si Él no ha tenido misericordia de ti para que tú alcances a ver que Él es el que te va a revelar las cosas como Él quiere y no como tú quieres, entonces todavía te faltan tratos, mi hermano. Pero yo quiero decirte que a medida que nosotros vamos teniendo más tiempo de ser cristianos, nosotros tenemos que tener una convicción muy sólida, una convicción fuerte, una convicción profunda de que Dios es el que controla todo por su soberanía y gracia, justicia, elección, predestinación, etcétera, etcétera. Yo hasta me he atrevido, hermano, y yo sé que muchos cristianos no son atrevidos, pero yo hasta me he atrevido a predicar que Dios crea, Él corrompe y Él restaura. Y eso a mí me ha ayudado mucho a entender la palabra de Dios en su pureza. Muchos hermanos no se atreven a enseñar que Dios creó al hombre, que Dios en su plan tenía contemplado que el hombre iba a caer y que lo iba a restaurar y que no tiene ni un problema. Y yo con la Biblia puedo comprobar que Dios le mete zancadilla a uno. Ahorita mismo te están metiendo zancadilla con este mensaje, porque con este mensaje te estoy demostrando que tú siempre has querido ser número uno y Dios te avergüenza y eres el número dos. ¿Por qué? Porque Él quiere que aprendas. Es hasta que tú te des cuenta que no es lo que tú piensas y lo que tú crees que es lo que te va a llevar a la meta, sino que Él es el que te va a llevar a la meta. Gloria a Dios. Así que nosotros eh, tenemos que alejarnos de nuestra confianza propia. Sí, nacimos, fuimos creados, fuimos convertidos, permanecimos como cristianos. Todo eso es la misericordia de Dios, hermano. Si tú un día veniste a Cristo fue por la misericordia de Dios. Si te convertiste genuinamente fue por la misericordia de Dios. Si has permanecido como cristiano es por la misericordia de Dios, hermano. Todo es la misericordia de Dios. Y si podemos seguir adelante y podemos avanzar con el Señor y si podemos permanecer en este camino, todo va a depender de su misericordia. Dale gracias a Dios que hay algo en ti que te aparta del sistema mundano. Sí, es un tipo de aislamiento, pero ¿quién puso ese aislamiento en ti? La misericordia de Dios, hermano. Todo es misericordia, todo es misericordia. Tenemos que conocer el Espíritu y tenemos que conocer la vida en el Espíritu. También tenemos que conocer la justicia de Dios. Aún más tenemos que conocer la misericordia. Esa misericordia que hay en la elección de Dios tienes que conocerla, porque esta elección es la elección de la gracia. Sí, con el hecho de estar frente a ustedes en esta mañana y ustedes que me pueden ver, eso es la misericordia de Dios. Yo no tengo palabras para agradecer la misericordia de Dios. Hermano, por la misericordia de Dios ya tengo 2 años de estar sobre el COVID. Sí, por la misericordia de Dios. No vayas a creer que no te dio COVID porque eres un campeón. No vayas a creer que no te dio COVID o me vas a presumir que por tu fe es que no te dio COVID. No, es por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios tú tienes todos los elementos. Tienes fe, tienes gozo, tienes paz, pero todo se basa en la misericordia de Dios. Aleluya. Oh, esto es disfrutable, hermano.
Misericordia, misericordia, misericordia. Ese canto sí me gusta. Ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia de mí. Ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. Sí, hermano. La misericordia triunfa sobre el juicio. Aleluya. Tú y yo somos bien variables. Tú y yo hasta nos parecemos al clima. Mira, hermano, aquí en Estados Unidos es tremendo, tremendo, bien marcado el clima. Yo me he quedado asustado aquí en Estados Unidos. Mira, vas manejando a veces en la carretera y está el sol bien fuerte y de repente en cuestión de 5 minutos está todo inundado. ¿Has estado en alguna experiencia así? Hermanos, inundado. Ya no puedes ni seguir manejando, tienes que quedarte ahí, el agua empieza a subir. Aquí en Estados Unidos existen esas clases de alarma. Ahí en tu telefonito, te dice, alarma de inundación en tu zona. En este momento, durante los próximos 20 minutos, hay una alarma de inundación porque la zona, pero, y la gente dice, ay, ¿cómo se va a inundar si está el sol? Y empieza a llover, hermano, pero de una manera terrible. Así somos nosotros, como el clima, hermano. Somos bien variables, bien cambiables. Hermano, sin embargo, servimos a un Dios que no cambia. Solo Dios no cambia, hermano. En Él dice la Biblia que aunque Él crió los astros y los astros producen variación en la sombra, en nosotros, en Él no hay sombra de variación. Por eso, nosotros tenemos que depender totalmente de Dios, hermano. Fíjate, y estoy terminando ya el pensamiento de este día. La elección no es doctrina, hermano. La elección no es la doctrina de la elección, porque muchos teólogos quieren presentarnos la doctrina de la elección. No, hermano. La elección es la experiencia de la misericordia de Dios. Si tú estás experimentando la misericordia de Dios, hermano, entonces tú puedes leer con toda claridad Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjate, todo el versículo 30 es en tiempo pasado. Aquí no dice que a los que predestinó los llamaría. A los que llamaría los justificaría. Y a los que justificaría los glorificaría. No, 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 no. Aquí dice a los que predestinó tiempo pasado. También los llamó tiempo pasado. Y a los que llamó justificó tiempo pasado. Y a los que justificó glorificó. ¿Sabías tú que tú ya estás glorificado? Ay, hermano Carrillo, entonces, ¿cómo está el asunto? Fíjate que la meta de Romanos es la adopción, es la glorificación, pero aquí dice que Dios lo logró. En otras palabras, Dios te está diciendo, yo solo te estoy explicando lo que tú eres, lo que tú eres. Nosotros tenemos incertidumbre porque nosotros decimos, ¿será que la voy a hacer? ¿Será que cómo me va a ir este año? ¿Será? Ya ves que todos tenemos incertidumbre. La Biblia no tiene incertidumbre. Dios no tiene incertidumbre. Aquí se habla de un propósito. Mira, lo voy a volver a leer. Dice el versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ok? Aquí dice que el Señor te predestinó para conformarte. ¿Ok? Pero el versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El llamado de nosotros tiene un propósito. ¿Y el propósito cuál es? Que todos lleguemos a ser igual al Hijo, para que seamos los hijos, los primogénitos, los muchos hermanos del Señor. Muy bien, mi hermano, yo creo que más claro no canta un gallo. Yo en esta mañana te estoy explicando que la elección del cristiano, la elección del cristiano, no depende de nosotros. La elección del cristiano depende de la misericordia de Dios
y por la misericordia de Dios, Él nos muestra su gracia. Él nos ha escogido por misericordia y Él muestra su gracia. Él muestra su gracia. Dice mi hermano Brian Pérez, vamos a ver cómo dices, hermano Brian, pusiste tu comentario aquí. Ahorita vamos a leer el comentario de Brian. Dice Brian, qué hermosa expresión, hermano José Carrillo. La elección no es una doctrina. La elección es la experiencia de la misericordia de Dios. Así es, Briancito. Esa es una actitud humilde. Tú tomas una actitud humilde. Mire, cuando nosotros oímos a un hermano predicar y tomamos una actitud humilde, nosotros edificamos juntos. Pero cuando un hermano al oír predicar a otro hermano se pone a sacar textos para contradecir, eso no es edificación. Eso se llama competencia, eso se llama jacobismo, eso se llama que quieres sobresalir del hermano que está predicando. Así que si no edificas, dice que desparramas. Y no estamos para desparramar. Dice mi hermana Adris García, amén. Si no nos ha dado el COVID es solo por una cosa, es por la gran misericordia de Dios y gloria a Dios, porque hasta el día de hoy nos ha guardado. Dice Romy Romero, que el Señor siga teniendo misericordia de nosotros. El Señor está acomodando a todos en estos últimos tiempos. El Señor tiene el control de todo y el detalle es que tenemos que mirar lo que Dios está haciendo en los días de su regreso, que no está lejos, para manifestarnos cuál es nuestro destino, que el Señor nos santifique a todos para su gloria. Amén. Mire qué bonito cuando hay hermanos que nos ayudan a edificar. Hermanos, si tú me ayudas a edificar, somos compañeros. Si tú no me ayudas a edificar, somos enemigos o somos contrarios. Unámonos. Dice que busquemos la unidad del Espíritu. Dios te bendiga, Dios te guarde y si Él nos permite, nos vemos mañana. Mañana continuamos con Romanos. Hasta la próxima. Bye bye.